Y bueno, algo que le decía yo a una hermana en estos días, en el transcurso de la semana, le decía, hay una palabra que me resuena y que me está haciendo din, din, din. Y eso es a causa de una conversación que tuve con una hermana. Y ella, la hermana me decía la importancia de la honra. Y entonces durante todos estos días yo platicando, hablando y meditando, Señor, honra, la importancia de la honra. Y más cuando estamos dentro de un ministerio, cuando estamos sirviendo dentro de un ministerio o independientemente cuando tú estás también allá afuera, la importancia de honrar a nuestros padres, de honrar a nuestro prójimo, de honrar a aquellos que van al frente, nuestras autoridades, nuestros mayores, amén. Y Dios puso compartir algo acerca de la honra, pero ¿qué es honrar? Dice que significa estimar, amar y reconocer en el otro lo bueno. Cuando tú honras a alguien, lo valoras, amas y estimas. El poder de honrar a Dios como nuestro Padre. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Muchas veces se presentan problemas en nuestra vida cotidiana que no tienen la solución en la forma que quisiéramos, y por esta razón empezamos a cuestionarnos como cristianos y no nos damos cuenta de que el problema real radica en nuestro corazón, debido a que Él está en el origen de la verdadera honra. La honra en nuestro corazón se manifiesta y está el origen de la verdadera honra. Dice, Dios como Padre nos ama como a sus hijos, pero también en su corazón de Padre quiere honrar a quienes lo honran. ¿Qué padre no se alegra cuando un hijo le obedece, le acepta un consejo y permite que lo guíe? Hoy la intención es que pienses si has honrado verdaderamente al Padre con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones, con tus actitudes, obedeciendo, respetando y siguiendo a quien quiere que se cumpla su propósito en la vida, escuchando y haciendo lo que dice y no haciendo las cosas como creemos que se debe hacer. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que si seguimos los consejos de nuestro Señor, dice, la guianza, vamos a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. No cuestiones más de lo que está sucediendo. Honra a Dios entendiendo su corazón de Padre para que puedas recibir la respuesta correcta para aquello que estás viviendo. Isaías 29:13 dice, el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. La importancia de honrar a Dios aún con nuestro corazón, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, la importancia de cuidar nuestro corazón. Otro punto, el poder de honra cuando hay alguien que es enviado de parte de Dios. Juan 13:20 dice, les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuestionamos o escuchamos críticas sobre el predicador que Dios ha enviado para hablar? Debemos entender que nuestros pastores, la congregación y la familia son personas que han recibido un llamado y que tanto tú como yo nos enfrentamos diariamente a luchas, a retos, a desafíos, y por esta razón es nuestro deber como la iglesia que somos, levantar los brazos y rodearlos con amor y en oración, para que con el gran poder del Espíritu Santo se puedan fortalecer en sus debilidades y superar cada día todas las circunstancias para que se cumpla el propósito de Dios y que la palabra que se ha sembrado en nuestros corazones pueda germinar, pueda dar fruto.
Cada vez que permitimos estos comentarios negativos hacia los que vienen a dar una palabra de parte de Dios, es como si estuviéramos rechazando a Jesús mismo, y esto sería deshonrar a Dios. Como gente que nos congregamos como miembros de una iglesia, no estamos llamados a juzgar, pues como ministros del Evangelio somos siervos y son siervos de Dios. Romanos 14:4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y los amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz los unos con los otros. El poder de honrar a nuestra iglesia. No dejemos de congregarnos como muchos acostumbran, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Muchas veces nos hemos sentido con ganas de no asistir a la iglesia, o a veces hay gente que tiene otras cosas que hacer en día de culto. Dice: o has tenido compromisos que han evitado que lo hagas. Cuando faltamos a las reuniones, a la iglesia, a los servicios, estamos deshonrando la casa y estamos permitiendo que nuestra vida no dé fruto, no florezca. El ser miembro de una iglesia implica que ahí es de donde servimos, diezmamos y obedecemos a las autoridades puestas por Dios. ¿Para qué? Para nuestro cuidado. Es el lugar en donde avivamos nuestro fuego y de donde reforzamos nuestras raíces para mantenernos fuertes ante las tormentas de la vida. Cuando no nos congregamos somos presa fácil y muy fácil del enemigo y nos convertimos en miembros raquíticos y aislados que poco a poco debilitan la iglesia y no permitirán que en ella se cumpla el propósito de crecer espiritualmente y multiplicarse para llevar la palabra a todas las naciones. Por eso es importante decirte que no dejes de congregarte, que honres tu casa, que honres la iglesia y que eches raíces en donde tú estás. Ama tu iglesia, que participes y honres a los pastores que van al frente de tu congregación, pues ellos hacen todo por agradar a Dios y porque tú te alimentes de la mejor manera. Hebreos 13:17 dice: háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida fácil a ellos. El poder de honrar a nuestros padres. Efesios 6:2-3 y dice, en la Nueva Versión: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Hoy en día nos preocupamos por tener éxito, vamos de un lado, vamos para el otro lado, buscando cómo poder hacer que nos vaya bien. Algunas personas buscan formas para alargar su vida y lo hemos olvidado al dejarlos llevar por la rutina diaria y ver que aquellas cosas por las cuales luchamos a diario no las conseguimos. Pero ¿por qué pasa eso? Esto sucede porque no aplicamos el primer mandamiento con promesa, que es: honra a tus padres. En este día recordemos cómo honrarlos para que se cumpla esa promesa que Dios nos ha dado. Orar por ellos, orar por sus necesidades, orar por su salud, acompañarlos en su vejez. Hermana, pero mi padre está en otro lugar, yo estoy acá. Ora por ellos. Ellos nos necesitan en caso de que no hayan sido los mejores padres. Perdonarlos y tratémoslos con dignidad.
respetar sus decisiones, sus ideas, sus gustos y sobre todo amarlos y devolverle ese amor y cuidado que tuvieron para nosotros. Pedirle a Dios siempre, a todo tiempo y a toda hora, que nos muestre cuál es la mejor forma para honrar a nuestros padres, para que pueda liberar los propósitos de Dios para tu vida y para mi vida. Proverbios 17:6 dice: la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son los padres. Y hay un punto que aquí decía que quizás no fueron los mejores padres, y yo lo puedo poner como ejemplo a manera personal, de que yo tengo mi madre todavía, ella está en otro país, ella está en México, mi padre aquí estuvo, mi padre aquí quedó, él ya falleció, y a lo mejor él no fue un buen padre, pero uno ha aprendido y uno ha reconocido de que honrarlos, cuidarlos, estar al pendiente de ellos, estar al pendiente de sus necesidades, y reconocer de que esto también es parte de la siembra, y tú lo vas a cosechar el día de mañana con tus hijos. El poder de honrar a nuestros esposos. Efesios 5:22 dice: esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, lo cual es su cuerpo. Algo que yo le compartí ayer a una hermana, le digo: por muy chueca que esté la cabeza, tú tienes que aprender a honrarla, por muy desviada que se encuentre, pero tú tienes que honrarla, tú tienes que respetarla, porque de ahí la bendición fluye. Una pregunta: ¿cuántas veces con nuestra actitud, con nuestros pensamientos y palabra hemos deshonrado a nuestros esposos delante de la gente, delante de los hijos, delante de la familia o aún delante de los amigos? La palabra de Dios nos invita a respetarlos porque son cabeza del hogar, indistintamente si son o no creyentes. Nuestra posición conforme a la palabra como esposas es honrarlos siempre. Ejemplo, no exponiendo ante todos sus faltas, siendo respetuosas delante de nuestros hijos, no quitarles la autoridad, resaltando siempre sus valores y orando por sus debilidades. Recordemos que por ser una sola carne, nuestra conducta irreprochable también habla de ellos. Por eso debemos cuidarnos en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de expresarnos y en nuestra forma de comportarnos. Seamos obedientes, sabias, perseverantes y no nos desanimemos. Recordemos siempre que por nuestro testimonio, aquellos que son inconversos llegarán a Cristo. Primera de Pedro 3 dice: de la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree la palabra de Dios, podrán ser convencidos sin que se le tenga que decir una sola palabra. A través de nuestra conducta, ustedes, al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Honro a Dios al honrar a mi esposo. Al hacerlo, obedecemos y recibimos protección y la bendición de Dios. El poder de honrar a nuestros hijos también. Salmo 1:27 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de parte de Dios. Muchas veces cuestionamos o podemos pensar: ¿tus hijos son verdaderamente un regalo de Dios? Claro que sí. Hay situaciones donde los hijos que quizás no son deseados. Y es muy importante que en algún momento, cuando Dios te diga, cuando Dios te inquiete, aún honrarlo, pedirle perdón. Una de las principales formas en que honramos a nuestros hijos es a través de nuestra forma de hablar. Afirmar cuando ellos hacen algo bien. Honrarlos en esa área, criticarlos de buena manera,
nunca exponer una falla o un error. Nuestras palabras como padres son muy importantes en la autoestima, en el carácter y en la identidad de nuestro hijo. Por medio de ellas podemos formar hombres y mujeres temerosos de Dios, aprobados o desaprobados, seguros o inseguros al enfrentar la vida. O por el contrario, seguros, aprobados, fortalecidos en la palabra, a pesar de sus condiciones y habilidades. Otra forma de honrar a nuestros hijos es disciplinándolos con amor para que puedan llevar una vida con principios espirituales, morales y éticos que les ayuden a defenderse y desenvolverse en un mundo caído, guiándolos en amor y respeto a cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas, enseñándoles la importancia espiritual que tiene al honrar a sus padres, pues esto les traerá éxito y larga vida a sus vidas. Tenemos que aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. Como dice la palabra, todo lo que sembramos en ellos perdurará hasta la vejez. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. El poder de honrar a nuestros semejantes. Mateo 25:35 dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. La importancia de ayudar a nuestros semejantes. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesidad de ropa y de vestir. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando Dios en su palabra nos dice que debemos tener misericordia por nuestro prójimo y ayudar a quien lo necesite, debemos entender que debemos de seguir su ejemplo, y al hacerlo es como si lo hiciéramos por Cristo mismo. Muchas veces el mismo Dios te va a poner a sentir para ayudar a la persona, para ayudar a aquel que tiene necesidad. Muchas veces Dios mismo nos va a estar retando a través de esas situaciones. Por eso no debemos ser ajenos a la necesidad de los demás, y mucho menos a la de los miembros del cuerpo de Cristo. Algunas formas en que podemos honrar a nuestros semejantes son cuando le brindamos un hombro en el cual llorar, cuando nos alegramos por sus logros, cuando los consolamos en momentos de desesperanza y cuando tendemos una mano cuando más lo necesitan. No seamos ajenos a los problemas que haya en nuestro entorno. Siempre con diligencia y prontitud tengamos una mano amiga a quien lo necesita, para así honrar a Cristo siguiendo su ejemplo. Proverbios 3:27 dice, no niegues el bien a quienes lo necesitan, si en tu mano está hacerlo. Y ahorita me estoy recordando de una experiencia que hace tiempo atrás yo tuve con un matrimonio. Me acuerdo que la hermana vino por primera vez, que dice el poder de honrar a nuestros semejantes. A nuestros semejantes, ayudarlos, si en ti está la posibilidad y está esa iniciativa. Me acuerdo que la hermana vino y estuvo aquí escuchando palabra, estuvo viniendo por un tiempo, se le estuvo dando seguimiento y todo eso, pero pues al final del día Dios respeta la decisión que tú tomes. Y me acuerdo que cuando yo la conocí me entró mucha compasión, porque pues me visualicé en ella. Ella a lo mejor llegó con 4 hijos, yo llegué con 1, pero aún así yo le testifiqué del amor, de cómo Dios está al pendiente, de que Dios no la abandona, de que Dios suple, de que Dios bendice. Y me acuerdo que ese día estaba la actividad afuera de la iglesia y estaban vendiendo pizza.
Gloria a Dios por la pizza. Y a lo que voy es de que estaba la señora ahí sentada y yo estaba terminando de hacer unas cosas, pero dije, Dios puso en mi corazón comprarles las bebidas y comprarles una pizza completa. El poder de honrar a tus semejantes. Y ya se las llevo y los niños se agarraron a llorar. Se agarraron a llorar y la señora me dice gracias, la hermana me dice gracias. Y yo pues es que Dios lo puso. Y ya cuando la fueron a dejar a su casa me dice la hermana, dice hermana, los niños iban llorando porque hacía mucho tiempo que no comían pizza. Entonces entró la inquietud y cuando es Dios, hasta que no lo haces, Dios te deja tranquilo. Me acuerdo que los fuimos a visitar, pero en la visita yo le dije a la hermana, le digo, siento en mi corazón comprarles una despensa, lo básico, frijol, huevo, arroz, poquito pollo o cosas así para que pudieran comer una familia de 4, 5, 6 personas. Y ya estábamos ahí y literalmente nos tuvimos que regresar. Le digo, hermana, no puedo llegar con las manos vacías. Dios no me lo permite. Dios no me deja llegar con las manos vacías. Es la primera vez que yo las voy a convivir, que voy a platicar con ellos, que voy a mirar esto, que voy a mirar lo otro, pero Dios no me deja llegar con las manos vacías. Fuimos a la tienda, se compró lo necesario y me acuerdo que sale el señor que no había venido a la iglesia, conocedor de la palabra y todo esto, pero pues andaba así, cosas. Y me acuerdo que estuvimos platicando y al final oramos por ellos y el Señor dice, yo ya sabía que iban a venir con despensa porque tuve un sueño. Y a lo que vamos es de que el mismo Dios le prepara los corazones. Y la señora, los niños se agarraron a llorar y dijeron gracias, esto y lo otro. Digo, Dios, te honré. Te honré a ti a través de esta acción, a través de esto que tú pusiste en mi corazón para poder bendecir esta casa. Y yo sé que en su momento ellos van a regresar una vez más. Y si no regresan a esta casa, pero que se congreguen y sus almas no se vayan a una condenación. Y ya por último, el poder de honrar a nuestro subalterno, a nuestro compañero, a una persona que quizás está en este tiempo, quizás está en un, ¿cómo se puede decir? Está por debajo de ti, en tu servicio, en las cosas de Dios. Dice Mateo 18:6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdrá que le colgaran el cuello una gran piedra de molino y lo hundieron en lo profundo del mar. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la actitud cuando Dios te ha otorgado un puesto de autoridad? La palabra de Dios se refiere como pequeños a todas aquellas personas que ha puesto en nuestro cargo como su autoridad. Y nosotros debemos recibir este encargo entendiendo que estamos para amarlos y para protegerlos mediante la corrección y la disciplina, teniendo claro que estas dos palabras no nos llevan a humillar ni mucho menos a castigar, sino a realizar un acto de amor mediante la guía y la formación para lograr un propósito común. Por esta razón, toda persona tiene un lugar de eminencia, de liderazgo dentro de una iglesia, puede ejercer sobre sus subalternos una influencia positiva cuando los reafirma, cuando expresen ellos el potencial, teniendo en cuenta sus ideas y haciéndolos parte de y pagando algo justo. Pero por el contrario, si en lugar de animarlos, los estamos desgastando con nuestras actitudes, muchas veces con nuestro abuso de autoridad, podemos lograr los objetivos propuestos, pero obtendremos como resultado equipos débiles que en cualquier momento pueden rebelarse y ocasionar que seamos piedra de tropiezo para su crecimiento.
y su progreso espiritual. Es clave aprender a ser líderes justos que valoren sus equipos y los lleven a crecer y superarse espiritualmente. El poder de la honra. Cuando tú aprendes a honrar primeramente a Dios por sobre todas las cosas, créeme que tendrás una vida de mucha bendición. Claro, siempre estamos en la rueda, aprendiendo. Bueno, hasta aquí la corta y poderosa reflexión del día de hoy. Esperamos con mucho gusto escucharnos y mirarnos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.